Estimados auditores, muy buenos días. Una vez más, la entrevista de hoy domingo a las 10 de la mañana en la Radio Agricultura de Chile, y que hoy día vamos a intentar ir conociendo qué va a pasar en Venezuela, porque la cosa se pone cada vez más complicada para algunos, en este caso Maduro, y igual de complicada para el presidente Trump, porque no es llegar y hacer lo que tiene que hacer, es algo realmente difícil para todos. Pero el día después, los posibles escenarios de transición si Maduro sale del poder en medio de la tensión militar entre Venezuela y Estados Unidos por despliegue en el Caribe. Trascendidos de negociaciones revelan propuestas que van desde un cambio de régimen encabezado por la figura del chavismo, como Delcy Rodríguez, hasta un gobierno liberado por la oposición de Machado. Para conocer detalles de esto, tenemos en línea, en directo, desde los Estados Unidos, en Washington, don Gabriel Ortiz Crespo, abogado venezolano especializado en Derecho Internacional, en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Humanitario, ex asesor legal del gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela. Lo tenemos en línea desde Washington, Estados Unidos, a don Gabriel Ortiz Crespo, a quien lo saludamos a la distancia. Gabriel, y te agradecemos que te hemos quitado un poco de tiempo, pero en Chile queremos saber cómo está la situación en Venezuela y cómo estás viendo tú lo que está ya acercándose con la decisión de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Así es, muchas gracias Alejandro por la invitación y muy interesado de siempre poder conversar con el público de Chile sobre la situación en Venezuela. Así que gracias por tenerme una vez más en tu canal. No, muchas gracias a ti. Cuéntame, porque sobre la llamada Trump-Maduro y su veracidad, ¿qué lectura jurídica y política hace usted de la llamada entre Nicolás Maduro y Donald Trump en medio de una escalada militar? Creo que es un acercamiento que poca gente esperaba que pasara y creo que también muchos medios no se esperaron que no hubiese una cobertura inmediata de eso. Fue 10 días aproximadamente después de que tuvo lugar la llamada que hubo noticias sobre que era algo que había sucedido por una filtración que hizo el New York Times, y a partir de ahí distintos medios desde Infobae, pasando por Al Jazeera, han dicho qué fue el contenido de esa conversación. No se sabe en detalle porque ni Trump ni Maduro han dicho de qué hablaron. Entonces, no hay elementos, digamos, más allá de lo que dice la prensa, de saber qué dijeron entre ellos. Lo que sí han dicho, Maduro por un lado, es que supuestamente fue una conversación cordial en donde él hizo sus puntos, y lo que ha dicho Trump por su parte es que, no, es que fue una llamada sin más, donde él le dejó muy claro, pero llama mucho la atención, por ejemplo, que ayer en una de las ruedas de prensa dentro del gabinete de Trump, Trump dijo, Maduro se va a ir. Mientras que Maduro ha salido en todas sus declaraciones subsiguientes insistiendo en que no se va a ir del poder. Eso lo que revela es que efectivamente ha habido un llamado por parte de la Casa Blanca a que el régimen de Nicolás Maduro cese de su permanencia en el poder, y aunque el gobierno de Donald Trump mantiene su narrativa en que la operación esta que están desplegando en el Caribe es para evitar que continúe el tráfico de drogas, personas cercanas al círculo de Trump, como su hijo en su podcast, han salido a decir que sí persigue efectivamente un cambio de régimen. Entonces, hay dos tensiones ahí. La operación armada es para hacer un cambio de régimen o para parar el flujo de drogas hacia los Estados Unidos. O para las dos cosas. El discurso oficial de la Casa Blanca, bueno, paremos el flujo de drogas hacia los Estados Unidos. El discurso de círculos cercanos al movimiento MAGA del Make America Great Again dice, no, también es para restaurar el movimiento democrático en Venezuela. Maduro dice que se están metiendo con la soberanía de Venezuela, que se están entrometiendo en asuntos internos, que Trump, por ejemplo, no puede o no tiene ninguna autoridad para cerrar el espacio aéreo venezolano, lo cual pasó el pasado sábado. Entonces ahí está la tensión y lo que sabemos, Alejandro. Ahora, Gabriel, usted decía que Maduro, en el fondo, dice, yo no me voy a ir, ¿cierto?
Sí. ¿Qué piensa usted del presidente Trump? Si Maduro se resiste a irse, a dejar el poder, y entiendo que le han ofrecido a llevarlo a otro país, en fin y todo, pero lo del presidente Trump a lo mejor se va a ir cada vez acortando más y entrando a Venezuela de a poco ya, pues. Van quedando pocos días, parece, ¿o no? Estoy de acuerdo contigo. Quisiera como contestar la pregunta primero diciendo, creo que ningún venezolano desea para Venezuela una guerra interna en donde se pierdan vidas inocentes y humanas. Me imagino. Nadie quiere que lleguemos, no queremos llegar a eso, los venezolanos. Ahora, lo que tenga en la cabeza Trump, yo creo que hay que leer también lo que tiene su gabinete. Por ejemplo, Marco Rubio, el secretario de Estado, ha hecho comparaciones consistentes de lo que está pasando en Venezuela con como, por ejemplo, fue la intervención de los Estados Unidos en Panamá durante la intervención que sacó al jefe de los militares, al dictador Noriega, y ha hecho comparaciones sobre cómo fue esa operación armada. Otra comparación que han hecho fue la intervención militar, que a veces se olvida, que hicieron los Estados Unidos en Granada, luego de que un régimen también comunista tuviera un conflicto interno y también intervinieron. Entonces hacen esos símiles porque son las únicas intervenciones de referencia que han habido en la segunda mitad del siglo XX al final. Las advertencias que han hecho son consistentes con lo que hicieron antes, Alejandro. Por ejemplo, en ambas operaciones militares que hicieron antes, Sí. hicieron un llamado a cerrar el espacio aéreo de esos países. Eh, no cierran el espacio aéreo porque eso creo que fue un tema confuso, pero sí hacen un llamado a que no pasen aviones por ahí por un tema de alerta y porque significa que en el futuro cercano puede que desplieguen actividades militares. Trump salió en declaraciones diciendo que además de las operaciones militares navales que estaban desplegando, supuestamente destruyendo barcos que llevan drogas a Estados Unidos, van a empezar operaciones por tierra. Aún peor, han dicho que esas operaciones por tierra no solamente puede que afecten a Venezuela, sino que también pueden que afecten a Colombia. Y por eso la narrativa un poco incendiaria que también ha existido entre el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Pero lo que sí te puedo decir es que el secretario de Estado Marco Rubio dice que la aproximación de la Casa Blanca con Maduro en administraciones anteriores, entiéndase, tanto Biden como Obama e incluso Trump 1, ha sido la de crear círculos de negociación con Maduro y Maduro siempre rompe los tratos. Entonces Vale. dice que han ido escalando, de transición en transición elevando, y que no consideran oportuno establecer una mesa de diálogo. Porque si se establece una mesa de diálogo, el resultado probable de eso es que se rompa el trato nuevamente. Ahora, por ejemplo, la agencia de noticias Reuters afirma que Trump, el presidente Trump, dio a Maduro un ultimátum para dejar el poder a cambio de garantías de seguridad. Algo usted ya nos ha contado, pero ¿es verosímil este tipo de oferta en el marco del derecho internacional o no? Bueno, una pregunta nada fácil de contestar. La primera cosa que diría es, eso tiene que interpretarse en el contexto de que hace un par de semanas Trump hizo una declaración en la que dijo que supuestamente estaban en un conflicto armado, es decir, aplican las leyes de la guerra si hay un conflicto armado con los grupos narcotraficantes. Entonces ellos dicen que estaban en un conflicto armado, de la misma manera que la administración Bush primera decía que tenía una guerra contra el terror. Después de los atentados del 11 de septiembre, creo que están haciendo un símil con eso, diciendo que tienen una guerra contra el narcotráfico, que implica una guerra contra el cartel de Sinaloa, pero también contra el denominado cartel de los soles, que es una estructura criminal que era un poquito mitificada en Venezuela, pero que se llama así, Alejandro, porque hace referencia a las insignias de soles que dan en los militares venezolanos. Se llama cartel de los soles porque en Venezuela, aunque no se trata de un país productor de cocaína o de droga, en realidad el mayor productor es Colombia, pero sí es cierto que Venezuela es un país de altísimo tráfico. Y muchas de las medidas que ha implementado Estados Unidos dentro de Colombia no permiten el tráfico. Entonces, digo esto como para el marco legal, para decir, bueno, ¿es admisible que un jefe de Estado le pida al otro que dimita y salga del poder? Pues en principio no. O sea, yo no me imagino a Trump diciéndole a Zelensky que para acabar con la guerra de Ucrania tenga que salir y no hay ningún tratado que diga que eso es algo admisible. Ahora, ¿es algo que han hecho los Estados Unidos en el pasado? Sí, es algo que hicieron en el caso de Nicaragua, cuando estaba el régimen allá en los 80 durante el gobierno de Reagan. Es algo que se Sí. ha hecho
con Afganistán cuando estaba el régimen talibán refugiando a Osama Bin Laden. Es algo que, por supuesto, se hizo en Granada, en otras intervenciones militares que han ocurrido acá. Entonces, hay dos mundos, Alejandro. Está el mundo de las vías de los hechos y la imposición de la fuerza a las naciones, y el mundo de lo jurídico. Si me pongo en el mundo de lo jurídico, no. En el mundo de lo fáctico, y quien tiene la mayoría de las cartas, es algo que Trump puede hacer en ese mundo, y es algo que está haciendo porque los Estados Unidos lo ha hecho en el pasado. Ahora, ¿pero qué señales debe observar la comunidad internacional para distinguir entre un diálogo táctico de supervivencia del régimen y un proceso real de transición? ¿Se puede? Y además preguntarle acerca del chavismo, que teme la persecución política porque saben que la oposición hará todo a su alcance para procesarlos. Yo lo primero que te quiero decir ahí es que no debemos, toda la conversación no puede dejar de vista lo que pasó en Venezuela en el 2024 y lo que ha pasado antes. En Venezuela han habido múltiples intentos por parte de la sociedad civil por construir una transición democrática y pacífica que no incluya muertos ni una intervención de una potencia extranjera. Eso es lo que se ha intentado. Tan es así que hubo las elecciones en el 2024, tuvimos en tu canal el año pasado y conversamos sobre eso, y después hubo un fraude electoral, y puedo decir que hubo un fraude porque, a diferencia de Maduro, la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González mostró los documentos que prueban que hubo un fraude electoral. Las actas no las ha mostrado el Consejo Nacional Electoral, que lo tiene Maduro, y no tiene ninguna de esa información. Entonces, es en ese contexto que se da el diálogo entre la comunidad internacional, y también donde se dan fracciones del chavismo, Alejandro. Aquí donde hablamos, la prensa siempre dice, no, es la guerra de Maduro y Chávez contra los Estados Unidos. Pero si tú te fijas, hay un montón de chavismo disidente. Nada más ayer, Alejandro, hay una persona que fue militar del régimen de Maduro, que después se volteó, se fue a España, que es el Pollo Carvajal, está preso en Nueva York, y empezó a sacar un statement diciendo las operaciones de narcotráfico que dirige el gobierno de Maduro. Y dentro del régimen de Maduro hay otras facciones. Por ejemplo, el Partido Comunista al día de hoy en Venezuela apoya a María Corina Machado. Así es fraccionado hasta la cosa. Entonces, con eso lo que te quiero decir es que el diálogo que está pasando a nivel internacional, si tú te fijas, en otro contexto, Alejandro, la Organización de Estados Americanos ya hubiese sacado una declaración diciendo, no se metan en Venezuela. Pero si ustedes la buscan ahorita en internet, no van a ver ninguna declaración de la Organización de Estados Americanos. Lo que van a encontrar es el secretario general de la OEA, Albert Randín, diciendo, estamos en toda la disposición de apoyar una transición democrática en Venezuela. Los únicos que se han pronunciado en contra de una intervención militar en contra de Venezuela es el presidente Gustavo Petro, la presidenta Sheinbaum en México, y muy someramente el presidente Lula en Brasil. Pero el resto de la comunidad internacional, especialmente, que si te das cuenta da un viraje muy importante a la derecha, porque ustedes ahorita pronto tienen elecciones, se ha permanecido un poco en silencio en relación con el tema de la intervención militar en Venezuela. Países como Panamá, que incluso están dando lugar para el entrenamiento de las tropas, aunque el presidente de Panamá ha negado que eso tenga algún vínculo con una intervención militar en Venezuela, hay un silencio. ¿Y cómo está lo de Cuba? Bueno, se filtró y dicen, eso también es chismorreo, pero se filtró en la prensa, que supuestamente Cuba dijo, o al régimen cubano, que si Nicolás Maduro intentaba dejar el poder, lo iban a asesinar. Y eso también se filtró aquí en la prensa estadounidense. Yo no puedo ni negar ni afirmar eso. Lo que sí te puedo decir es que en Venezuela se sabe que dentro de las facciones que generó la muerte de Chávez con el madurismo, hay facciones más extremas, como la que lidera Diosdado Cabello, que es el actual ministro del Interior, también muy conocido, que es la facción más extrema. Luego está la facción que dirige Nicolás Maduro, que dentro de que es la figura principal, no me lo van a creer, es la más moderada. Y luego está, por ejemplo, la de Vladimir Padrino López, que es el jefe de toda la parte militar, es el jefe, el ministro de Defensa, y la de los hermanos Rodríguez. En algún momento creo que lo mencionaste, que está Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, que Delcy Rodríguez es la vicepresidenta. Sí, sí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una muy breve pausa y ya continuamos en esta entrevista de hoy domingo con Gabriel Ortiz Crespo, abogado venezolano especializado en Derecho Internacional. Estamos hablando acerca de lo que está pasando con Maduro, el presidente Trump, etc. Ya volvemos. No se retiren de la sintonía.
Y ya estamos de vuelta, estimados auditores, amigos de la Radio Agricultura en Santiago, en todo Chile, y hoy día en contacto internacional con Washington, Estados Unidos, donde está bastante complicada toda la cosa relacionada entre Donald Trump y Maduro en Venezuela. Nos acompaña desde Estados Unidos Gabriel Ortiz Crespo, abogado venezolano especializado en Derecho Internacional y mucho más por lo que yo estoy leyendo aquí, pero incluso ex asesor legal del gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela. Una pregunta, Gabriel, que yo quisiera que la continuara. Usted dijo que Cuba, o que en Cuba se ha dicho que si Maduro sale, lo matan. ¿Quién lo mata? ¿Qué país? Sí, claro. Hace mucho tiempo, es una excelente pregunta, Alejandro, muy buena. Hace mucho tiempo que se sabe que dentro de Venezuela hay operaciones activas de la inteligencia cubana. Eso fue una de las grandes cosas que dejó el legado de Chávez. Hay presencia claramente de acuerdos bilaterales, pero también de inteligencia. Primero a nivel de médicos cubanos y luego a nivel de inteligencia cubana que colabora con, por ejemplo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia dentro de Venezuela, el SEBIN. Entonces, hay una presencia muy importante, y esto es algo que ha dicho María Corina Machado de forma reiterada, de Cuba y otras potencias, como los rusos y los iraníes también. Ellos tienen una presencia muy importante dentro de Venezuela. Entonces, cuando la noticia se filtra, que de nuevo yo no quiero afirmar que es verdad o no, porque no tengo los elementos como para poder decirlo, pero si lo fuere, no tengo ninguna duda de quien ejercería un tipo de violencia contra el presidente Maduro serían agentes de inteligencia cubanos que están presentes en Venezuela, porque eso sí es de conocimiento público y hay bastantes investigaciones periodísticas sobre el tema desde antes. A mí me sorprende mucho que los cubanos quisieran hacer algo como eso contra el presidente Maduro. No sé exactamente qué ganan con eso. Quizá es sustituir a Maduro por alguien un poco más potable, incluso un poco más radical, que estaría obviamente entre un lado la facción de Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, o por otro Diosdado Cabello. Ya, ahora, pero ¿es jurídicamente viable que Estados Unidos ofrezca seguridad personal o exilio a un mandatario acusado de delitos graves, incluidos crímenes de lesa humanidad incluso? Esos son acuerdos bilaterales que son comunes entre los países. Creo que hay algunas teorías alternativas a este tema de la intervención en asuntos internos. Por ejemplo, en Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos se ha hablado de la responsabilidad por proteger o la responsabilidad para proteger, que es una manera de intervenir en un Estado. Y no se olviden ustedes que los estados, cuando suscriben tratados de derechos humanos, ceden en parte su soberanía a los organismos internacionales. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que hay una obligación de garantías colectivas por parte de los estados de la región, de garantizar que en el supuesto de que haya un resquebrajamiento, un debilitamiento de la democracia en un país, de intervenir. De manera que en el caso de Venezuela, y creo que la audiencia tampoco se puede olvidar, hay elementos suficientes para considerar que Nicolás Maduro y la cúpula que lo soporta ha cometido crímenes de lesa humanidad, como lo ha determinado la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas. Entonces, antes de hablar de que los Estados Unidos está metiéndose en Venezuela o está haciendo una intervención que puede ser unilateral, pero que de alguna manera es consistente con las opiniones que han manifestado otros países dentro de la región, sepan que también caen algunas teorías de responsabilidad de proteger al pueblo venezolano. Es algo que ya se ha hecho y creo que entra en una zona gris de si se puede, pero no olvidemos, Alejandro, y pasó hace 2 días, que la Corte Penal Internacional tiene una investigación pendiente contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante las protestas en Venezuela del 2017 y 2014. Esa es una investigación pendiente y de hecho hace 2 días la Corte Penal Internacional no tuvo más remedio que cerrar su oficina dentro de Venezuela al confirmar que el Estado venezolano no está implementando medidas genuinas para investigar a los responsables de estas violaciones por una razón muy sencilla, y es que Nicolás Maduro, como lo dice la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, ha cometido esos crímenes. Entonces, a la pregunta es, ¿esto es algo legítimo? Pues yo creo que es discutible y me inclino porque es legítimo la solicitud de que abandone el país. El problema está en, como siempre está la discusión, si existen incentivos para que lo haga. Porque los incentivos sería dejar el poder a costa de qué. Que, uno, yo creo que Maduro es un tipo principalista, creo que él cree genuinamente en la revolución del siglo XXI y en los fundamentos del comandante Chávez de fundar una nueva república y todas esas cosas, pero
no es consciente de que eso es un proyecto político que fracasó y que el apoyo popular que una vez tuvo Chávez ya no existe y que la mayoría de las personas quieren pasar la página a esta tragedia que vivimos los venezolanos. Ahora, quizás es importante lo que se ha venido diciendo y que ha llegado también a Chile desde los Estados Unidos y también desde Venezuela. Por ejemplo, algo también usted ha mencionado, pero para ir metiendo más preguntas como corresponde. Se planteaba la idea de que Miguel Rodríguez Torres, un general retirado que se distanció del chavismo cuando asumió Maduro y que se encuentra en el exilio en España, dicen que se encuentra en el exilio en España, liderada la transición junto con Delcy como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo ve esto usted? Porque también se dice que el régimen chavista habría impulsado negociaciones con Estados Unidos para llevar adelante una transición sin Maduro en la que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asumiría la presidencia de Venezuela. ¿Usted ha escuchado eso también o no? Sí, eso es una realidad. Hay un artículo muy bueno que quiero recomendar de un profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela que se llama Benigno Alarcón y él estudia un poco esta teoría sobre qué pasaría si Delcy Rodríguez o alguien potable del chavismo acompaña la transición. Ahí quiero dar dos respuestas, A ver. Alejandro. La primera es una de contexto. Eh, Estas condiciones que ha establecido el chavismo sobre cómo hacer una transición no son nuevas. Durante la administración Biden, todo lo que llevó a las elecciones del 2024 fue eso, que se levantara las sanciones políticas, que se liberaran a los presos políticos, que se levantaran las inhibiciones que tenían muchos candidatos y efectivamente el régimen cumplió parcialmente, por ejemplo, permitiendo que la oposición hiciera unas elecciones primarias, que María Corina Machado, que fue la que ganó esas elecciones primarias, en principio corriera, pero después la inhabilitaron y luego se tuvo, por eso fue Edmundo González. Entonces lo que quiero decir con eso es, estos acuerdos de paz con condiciones que pone el chavismo son una película repetida para nosotros los venezolanos porque la venimos viendo desde el 2016. Eso es lo primero. Entonces, estando ya en 2014, en 2025, ustedes se imaginarán que cuando les plantean la posibilidad de que ellos formen parte de una transición, a mí no me convence. Porque eso lo que quiere es que asegurarse un pacto de impunidad para el mismo régimen chavista, que una de las cosas que filtra la noticia también, Alejandro, es que Maduro supuestamente le dice a Trump que él quiere conservar el control de los militares dentro de Venezuela, del alto mando militar. Entonces, claro, si conservas el alto mando militar, tienes una garantía de seguridad tremenda de dar un golpe de Estado a los 3 días de que se establezca un gobierno democrático, por ejemplo. Vaya. Hay que Entonces, tener mucho cuidado ahí, pues. Entonces, lo que yo te quiero decir es, como lo dice el profesor Benigno Alarcón, estas no son ideas mías, todo proceso transicional en donde el poder saliente, acusado de cosas horribles, permanece con una cuota de poder, termina saliendo mal. El ejemplo es el de Myanmar, en Burma. Los militares hicieron un pacto político y se aseguraron 30%, 40% de los puestos en el Parlamento. No duró año y medio el gobierno democrático de Myanmar cuando ya estaban dando un golpe militar y otra vez al día de hoy toda la gente de Myanmar que ha pasado una tragedia similar a la de Venezuela tiene un gobierno militar. Si Delcy Rodríguez o Miguel Rodríguez Torres, que efectivamente es un tipo relativamente decente, porque fue alguien que, dentro de que fue uno de los que fue perpetradores en el 2014, Sí. Alejandro, él estuvo preso. Él estuvo preso por el régimen de Maduro, entonces creo que por eso lo proponen. Pero de nuevo, yo no confío en que la presencia del chavismo contribuye a una transición. Yo creo que lo que ha hecho esta gente, yo creo que hay un chavismo democrático que tiene que estar involucrado en conversaciones en el futuro, pero la transición política tiene que ser coherente con lo que pasó el año pasado, Alejandro. Hubo una Ya. expresión popular de transición y si la transición no es consona con eso, no es transición, es mantenimiento de lo que está pasando de manera un poco más light. Es Coca-Cola y Coca-Cola Light. Ahora, ¿qué países podría recibir a Maduro si buscara asilo? ¿Y qué implicancias legales tendría para estos estados? Usted se ríe.
Mira, yo creo que hay varios candidatos de los que se ha tenido alguna conversación de donde puede estar. El primero creo que uno pensaría en Latinoamérica, en Cuba y Nicaragua, que son las otras dos dictaduras en donde Mm. Maduro mantiene alianzas. Nicaragua ya ha sido alguien que ha dado refugio a muchas personas. Cuba, por esta noticia, no sé qué tan ideal sería para Maduro. Un tercer país del que nadie habla sería México o Brasil, esos dos que tienen alguna pues comodidad a la hora de dar cobijo a personas que están ahí. Por eso hubo todo el conflicto diplomático con Ecuador. Y no sé si el público chileno vio que hace una semana se filtró también que un avión de Maduro fue a la frontera entre Brasil y Venezuela. Sí, sí. Entonces se difundió también la noticia de la posibilidad de que estuviese buscando refugio en Brasil. Entonces, eso en este lado del continente. Otros tres potenciales candidatos más lejos, obviamente Turquía. Se ha hablado de que Erdogan pudiera darle algunas garantías de seguridad un poco mejores. Y obviamente también Rusia y China son los otros dos países en donde también pudiera establecerse. De último, Irán, creo que es otro país en donde también ha habido conversaciones. Yo no creo que Maduro quiera irse así a Rusia, China, Irán. Creo que no se ve allá teniendo ningún tipo de seguir continuando con su lucha democrática. Si yo tuviera que apostar, si en el supuesto de irse a algún lugar a donde se iría, yo escogería alguno de los países de Latinoamérica, menos Cuba, de los que te mencioné más temprano, sobre todo porque actualmente Rusia está en unas conversaciones y no tiene, a pesar de lo que diga la prensa, tan mala relación con Trump, entonces nunca se sabe qué puede llegar a pasar allí. Y si ustedes siguieron las noticias hace algunos meses, el gobierno de Al-Assad en Siria cayó sin pena ni gloria y los rusos no hicieron nada, que fueron los mismos que se metieron hace algunos años. Entonces, yo tampoco creo, y esa es otra conversación relevante, que nadie ahora de los aliados típicos fuertes, Irán, Rusia y China, hagan nada si hubiese una operación armada dentro de Venezuela. Pero podría Estados Unidos, como mucha gente se está preguntando, está atento a los canales de televisión, de las radios y también de los diarios, eh, ¿qué podría pasar si en definitiva, si Maduro dice yo no me muevo de aquí? ¿Podría llegar los barcos y los aviones y generar, quizás puede ahí pasar de todo? O sea, puede morir Maduro y quizás también gente común y corriente Sí, dentro de Venezuela, ¿cierto? sí, ¿Puede yo ahí ocurrir algo tan grave como eso? puede pasar, Alejandro. Yo creo que yo creo que el primer argumento que hay que hacer es los Estados Unidos tiene una flota enorme de barcos frente a Venezuela, Sí, pues con una gastadera de dinero diario enorme. Y la pregunta que yo me haría si todo eso es para meterle miedo a un dictatorzuelo como Maduro ahí y nada. O sea, no van a hacer nada después de hacer toda esa inversión y toda la presión política y militar y el costo político que también tendría para Trump aquí interno, ¿no? Entonces, hay una teoría aquí de los demócratas que siempre le dicen a Trump, Trump always chickens out, ¿no? Taco, le dicen, el taco. Trump siempre se sale, siempre se acobarda. Entonces, yo no sé si el costo sería igual. La otra cosa, porque el contexto siempre es importante. Aunque hay muchos venezolanos dentro y fuera que apoyan la intervención militar, yo no puedo decir lo mismo de los estadounidenses. El público americano es profundamente anti-intervención militar en cualquier otro país luego de las experiencias de Irán y Afganistán. Y ya. eso es cierto no solamente dentro de las filas demócratas que naturalmente se oponen al presidente Trump, sino que hay un sector muy aislacionista que dice que los Estados Unidos tienen que enfocar sus esfuerzos en atender los problemas de los americanos dentro de Estados Unidos, el tema de las drogas, de la affordability, de poder pagar las cuentas, y que el presidente Trump con Venezuela está incurriendo en una distracción, ya que no es tan grave. Incluso hay quienes dentro del Partido Republicano justifican la permanencia de Maduro en el poder y dicen que no ha hecho nada mal. Es decir, gente dentro del Partido Republicano dice eso. No le puedo creer. ¿Ok? Sí, Gente republicana están pensando en que es mejor que se quede Maduro en Venezuela. es así.
Es así, hay senadores, el senador Rand es uno de ellos que dice que no debería meterse. También los demócratas dicen que aunque Maduro es un dictador, no se deberían meter. Tucker Carlson, que es este presentador de noticias que tuvo Sí, la entrevista con Putin, es uno de los que está justificando, por ejemplo, el tema de que no se metan en Venezuela y que que Maduro no ha hecho nada malo. Entonces, el espectro político a lo interno de los Estados Unidos me parece más complejo porque yo siento que sí hay un acuerdo. Entonces, ¿eso por qué lo digo, Alejandro? Lo digo porque en el supuesto de que hubiese una acción militar de alguna naturaleza dentro de Venezuela, yo no me inclino a creer que sería idéntica a la que hubo con Noriega, que hubo un despliegue militar de efectivos y de personas sí, estadounidenses que eran soldados que estaban pisando los pies y las botas dentro de Venezuela. Lo más feo que ha hecho Trump de intervención durante esta presidencia que ha sido, bueno, que le lanzó un misil a los iraníes para destruir su arsenal nuclear. sí. Eso es lo más feo que hizo. Bueno, lo más feo que puede hacer con Venezuela son ataques parecidos con drones, con misiles, sin necesariamente poner en riesgo vidas de soldados de Estados Unidos. Entonces, si tuviera Ya, yo en mi análisis que pero, decir eso, sí, para no, digamos, para no tocar a los soldados, ¿cierto? De correcto. Venezuela. ¿M? Pero ¿qué pasa con la gente común y corriente en Venezuela? Bueno, lo único que yo puedo decir ahí es, en principio, los manuales militares de Estados Unidos son consistentes con los convenios de Ginebra, del derecho internacional humanitario, y teóricamente tiene que guiarse por el principio de idoneidad, distinción y proporcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Si vas a hacer un ataque armado, tienes que avisar al contrincante que lo va a hacer. Si hay civiles, tienes que darles notificación de que tienen que evacuar con tiempo, al menos con 20 o 30 minutos de anticipación para que no Pero pase eso quiere nada. decir que lo puede hacer Trump. ¿Ah? Sí, sí pudiera hacerlo y teóricamente bajo lo que está diciendo el manual, lo que y hay una investigación ahorita mientras estamos hablando en el Congreso de que el secretario de Estado, perdón, el secretario de Guerra, antes de Defensa, ahora se llama el secretario de Guerra, ordenó matar gente a los pescadores, dijo sin matar y se dice que fue una violación del código militar interno acá porque el código militar, como te dije antes, tiene una obligación de distinguir. Entonces lo que te quiero decir, ¿lo puede hacer? Mira, en el mundo, como te he dicho temprano, hay un mundo del deber ser y un mundo del ser. En el mundo del ser, Putin puede invadir Ucrania y Trump se puede meter en Venezuela. En el mundo del deber ser, los países tienen soberanía y no deberían meterse los unos con los otros. ¿Qué quiere qué les digo? Entonces, la pregunta es, ¿se va a meter? Yo creo que Trump sabe que una guerra con Venezuela sería muy costosa y Maduro amenazado con guerra de guerrillas. Ya. Y también yo creo, y valga y lo digo con mucho respeto esta parte, pero valga la analogía, yo no veo a Maduro saliendo del poder a este momento de manera pacífica o negociada. Yo lo veo más estilo Allende, quedándose en el Palacio de Miraflores hasta que caiga un misil y hasta ahí llegó. Entonces, Y, eso es lo que yo veo. y eso puede ocurrir. La respuesta es que sí, Alejandro. Yo creo que puede ocurrir O sea, tal y podría como pasar. están las cosas. Pero como puede ocurrir, puede no ocurrir. O sea, también puede ocurrir que Trump se retire. Pero tal y como están las cosas y las declaraciones que han dado, yo creo que Trump, y no es algo que esté diciendo yo, ya dijo que va a hacer operaciones en tierra. No ha dicho que va a sacar a Maduro por la fuerza. Pero 2 más 2 son 4. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que Maduro es un narcotraficante, que es el jefe del cartel de los soles, que no es un jefe de Estado, que ocupa ilegítimamente la presidencia y que van a llevar a cabo operaciones militares para atacar a narcotraficantes. Y con esto termino la respuesta. El Washington Post hace un par de semanas filtró un documento del Pentágono en donde ubicaban lugares donde potencialmente pudieran atacar. Y obviamente en esos lugares estaban supuestos laboratorios de drogas, sedes militares, por ejemplo, el Miraflores y otros lugares en donde son bases militares. Y obviamente en todos esos lugares son ¿qué cosa, Alejandro? Son edificios públicos del gobierno de Venezuela. Entonces, ¿a quién están atacando? Al gobierno de Venezuela. ¿Lo pueden hacer? El plan parece indicar que sí. Bueno, vamos a hacer otra pausa, Gabriel, muy cortita, así es que manténgase usted en la sintonía desde los Estados Unidos, desde Washington y todo Chile a través de Agricultura. Espérenos.
Y ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy domingo, en conversación directa con el abogado venezolano Gabriel Ortiz Crespo, y que está él hace mucho tiempo en los Estados Unidos de Norteamérica. Quisiera ir a una pregunta que a lo mejor usted nos va a poder entregar más detalle. ¿Cómo debería reaccionar la oposición frente a señales de diálogo directo entre Maduro y Estados Unidos sin su participación? Creo que deberían reaccionar de forma escéptica. También entender que la dinámica como se maneja la política exterior de Donald Trump es muy transaccional, a diferencia de globalista. ¿Ya? Entonces es un tema de favores y no es, digamos, lo que ha pasado con Trump es que, por ejemplo, el diálogo de paz que está teniendo con Ucrania no incluye a los europeos. Entre Ucrania y Rusia no está incluyendo a los europeos. Bueno, lo mismo está pasando con la oposición. Dicho eso, yo creo que dentro de lo malo, la oposición venezolana primero no tiene una capacidad de reacción demasiado severa. La mayoría de los líderes opositores están en el exilio. La única que está dentro del país es obviamente María Corina Machado, que está en la clandestinidad. Entonces no hay mucho que puedan decir. Pero creo que al mismo tiempo hay confianza en el sentido de que hay un diálogo directo entre María Corina Machado y el secretario de Estado Marco Rubio. Así que una piedra de tranca, como decimos en Venezuela, que puede haber en una posible conversación entre Maduro y Trump es, por supuesto, la presencia de María Corina. Porque para Maduro, María Corina no es más que una revoltosa que no tenía ninguna legitimidad y que está inhabilitada para ejercer cargos políticos, según lo que dijo la Procuraduría de Maduro, por supuesto. Entonces yo creo que la oposición, dentro de lo que le puede llegar a preocupar las conversaciones que puedan haber entre Maduro y Trump, entienden que la narrativa de las autoridades estadounidenses ha sido la de considerarlos a ellos unos criminales, y creo que les da un poco de tranquilidad saber que ese es un paso necesario antes de que pueda haber una transición en Venezuela, si lo hubiere. Entonces creo que, aunque hay escepticismo, creo que es un paso que no hay otro remedio que decir, es algo necesario. Ahora, María Corina Machado, usted decía, está en Venezuela, pero en un lugar muy seguro. ¿Puede llegarle algo por ahí, si no es de Maduro, de alguien más? ¿O está muy bien, a ver, en Chile decimos muy bien fondeada? La teoría, la cual tampoco yo puedo afirmar porque lo han dicho tanto gente de la oposición como del gobierno de Maduro, es que María Corina está refugiada en lo que antes era la embajada de los Estados Unidos en Venezuela. Entonces, Pero que ya no es la embajada de Estados Unidos en Venezuela, porque usted me dice que lo que era la embajada, ya no hay era la embajada. embajada, no es la embajada, sigue siendo supuestamente propiedad de los Estados Unidos. Lo que pasa es que ya no hay relaciones diplomáticas entre Estados Unidos De acuerdo, y pero la Venezuela. embajada es de Estados Unidos, o sea. Sí, digo que Nadie. era la embajada porque ya no hay, no sé, desconozco si hay personal diplomático presente de secreto dentro de la embajada, pero yo no diría que María Corina estaría ahí sola, por alguna razón está ahí. Tiene que haber Entonces, algunos militares cuidando la embajada. por ejemplo, entonces creo que ella está resguardada en la embajada de Estados Unidos, y eso obviamente es porque no quieren que se terminen metiendo ahí. Hay una conversación que están dando, Alejandro, del 10 de diciembre, que se vienen unos días, porque María Corina Machado, como ustedes saben, le dieron el Premio Nobel de la Paz hace algunos meses en Sí, pues, Oslo. sí. Y entonces se le está invitando para que se vaya a recibir el premio en persona el 10 de diciembre allá en Oslo. Entonces hay una conversación que están dando de si María Corina Machado se va a ir a recibir el premio en este contexto. Hay muchas personas que lo critican porque dicen, ¿cómo te vas a ir a recibir el premio en un momento donde puede que haya una intervención armada? Se puede interpretar como que está huyendo para no estar durante la intervención armada. Otros dicen que es necesario para dar visibilidad y que haya un buen timing durante la intervención. Lo que sí es cierto es que tanto María Corina Machado como Edmundo González, que son los líderes más visibles de la oposición en este momento y que han apostado por una transición democrática, han mostrado, María Corina en mayor medida, una posición que dice:
no estamos necesariamente en contra de una intervención militar aquí. Ya Venezuela está invadida por otras potencias. Lo que haría Estados Unidos es hacernos un favor de hacer lo que no hizo el chavismo cuando hubo el resultado del 2024. Entonces yo creo que hay un acuerdo entre ellos y hay una minoría opositora, Alejandro, que sí es cierto que existe, que se opone a una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, pero es la misma oposición que durante las elecciones del 2024 obtuvo menos del 1%. Vaya. Ahora, Maduro anunció el reinicio de vuelos de migrantes deportados como respuesta a una solicitud de Estados Unidos. ¿Qué demuestra este gesto en términos de cooperación bilateral, por ejemplo? ¿Podrían estos acuerdos migratorios convertirse en moneda de cambio en futuras negociaciones entre ambos países, por ejemplo, o no? Esta pregunta es importantísima, Alejandro, porque esa es una pregunta que nos hemos hecho muchos desde que entró el presidente Trump a principios de este año en funciones. Ya, En ese momento, además de Marco Rubio, está otra persona que es el director del RFK, del Kennedy Center aquí en Washington, D.C., que se llama Granel. Y Granel fue a principios de febrero de este año a Venezuela a hablar directamente con Maduro. Y en ese momento mucha gente de la oposición se sorprendió porque se veía una perspectiva más pragmática del acercamiento de Trump a cómo lidiar con Maduro. Y eso en su contexto, a mí me gusta mucho el contexto. 2 semanas antes que estaba saliendo Biden, Biden se tomó una foto con Edmundo González que había venido acá. Luego, 2 semanas después, tienes a Trump dándose la mano. Trump no directamente, pero un enviado especial de Trump con Maduro. Y luego de eso empezaron los vuelos que tú estás mencionando de deportación de migrantes venezolanos que Trump sostiene que Venezuela ha mandado a todas estas personas de las cárceles, incluso instituciones mentales, lo dice él, desde Venezuela a llenar aquí con crimen, homicidios y desorden a los Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí, a principios de año hubo un gesto por parte de ambas partes de renovar eso y había intereses de ambos de recibir esos migrantes para que Trump se le aliviara la carga y pudiera ser consecuente con su agenda aquí a lo interno. Sin embargo, no sé de qué fecha es la noticia que ustedes tienen ahí, Alejandro. Sé que recientemente, debido al tema del espacio aéreo, del cierre del espacio aéreo, Trump también dijo que los vuelos se suspendían temporalmente. Entonces, eh, claro, si los mismos estadounidenses están diciendo que tienen el espacio aéreo ahí completamente cooptado y que cualquier avión que pueda pasar por ahí le puede pasar cualquier cosa, no es natural llegar a pensar que esos vuelos sigan ocurriendo. Entonces han sido los propios estadounidenses los que han cancelado los vuelos de repatriación de venezolanos detenidos por ICE aquí en Estados Unidos. Entonces, sí ha habido un acercamiento pragmático en un principio, pero nada más lejos del pragmatismo en este punto, en el sentido de entenderse con Maduro lo que está pasando hoy. ahora, ¿qué consecuencias podría tener para Maduro admitir públicamente la existencia de este diálogo en términos internos y externos? O sea, ¿cómo está la población en Venezuela? ¿Está con Maduro en términos mucho más grandes que los que no están con Maduro? ¿Quién va ganando ahí? Porque Excelente. hace poco nomás Sí, yo veía la televisión y estaba Maduro sentado, pero a su alrededor puros niños de sí, 5 yo sé, años, 10 años, no sé si 15 años y punto. Pero no había gente de más edad. yo creo que es una pregunta súper importante del apoyo doméstico que tiene Maduro, que yo creo que hay que desmitificar el hecho de que sea un líder popular. No hay una demostración de una marcha popular enorme dentro de Venezuela al día de hoy, Alejandro, que estén ahí frente al Palacio de Miraflores diciendo Maduro, salte del poder. Y la razón es que el nivel de represión que hubo después de las elecciones del 2024 es enorme a niveles de los que se viven en Irán, en Rusia y Corea del Norte. Y la comparación no me la tomo a la ligera. Ya. La digo porque sé que cuando las personas están pasando por una alcabala de policial o militar, les revisan sin orden judicial el teléfono para buscar palabras. Maduro, Trump, invasión. Se las buscan los policías directamente. Están deteniendo a todas las personas que fueron testigos electorales porque son los únicos que pueden confirmar que las elecciones del 2024 tuvieron ese resultado. Si ustedes se acuerdan, metieron presas a más de 2.000
personas después de lo que fue las elecciones del año pasado. Y todos los días tenemos noticias de que están metiendo preso a alguien porque está en esta teoría que se llaman los patriotas cooperantes, que son personas privadas, como tú y yo, pero que son leales a Maduro, son una minoría, pero que hacen lo posible por buscar acusar a sus vecinos de estar hablando contra los jefes del Consejo Comunal. Hay una señora que le han metido 30 años de prisión, Alejandro, y me gusta decirlo porque esto no se ve en la noticia, sino dentro de Venezuela. 30 años de prisión por un voice de WhatsApp, un mensaje de voz de WhatsApp. Entonces, criticando a Maduro. Lo que quiero decir con eso es que el nivel de represión es tan grande que, no se olvide nadie que de Venezuela se han ido 8 millones de venezolanos. Ustedes lo saben muy bien en Chile por la cantidad de venezolanos que han tenido la generosidad de recibir. Hay además muchísimas personas en adición a eso que huyeron inmediatamente después del 2024 y que en Venezuela la población que queda, los jóvenes en Venezuela se han ido. Personas como yo ya no estamos ahí. Entonces, dentro de Venezuela no hay un público, digamos, dispuesto a volver a pasar por eso y hasta hay apatía política de decir, hemos pasado tantas veces por esto y de verdad vamos a poner el pellejo otra vez en la frente para que esto no vuelva a suceder. Y dígame, yo creo que por eso está eso. Y dígame lo siguiente, Gabriel. Gabriel Ortiz Crespo, abogado venezolano, especializado en Derecho Internacional, Derechos Humanos, en fin, derechos interinos, hay mucho. Así es que por lo mismo le voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué consecuencias podría tener para Maduro admitir públicamente la existencia de ese diálogo que hubo esta semana que pasó? Estamos hoy en domingo ya, en términos internos y externos para Maduro. Muy buena pregunta. Lo primero, ya la admitió, lo dijo ayer. Dijo ayer en un programa que había tenido la llamada con Trump y que él había sido muy prudente, que él como fue canciller antes, sabía mucho del tema de mantener la reserva diplomática y que no iba a decirlo antes, pero que él había tenido esa llamada y que fue muy cordial. En términos internos, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, primero, pero eso las personas pero ¿eso es verdad lo que dijo Maduro? ¿Han sabido ustedes si se corrió para otro lado nomás para decir no, fue algo bastante tranquilo y todo? Pero ¿fue así? Mira, Trump ha dicho que fue una llamada sin importancia, pero donde él le dijo lo que le tenía que decir. Maduro dice que fue una reunión hasta respetuosa. Yo entre creerle a Maduro y creerle a Trump, le creo a Trump porque a Maduro no le creo nada, pero soy parte interesada. Entonces, no te puedo decir, pero lo que creo es que a nivel interno no va a tener ninguna consecuencia, porque uno, las personas a nivel interno ya tienen una decisión. O sea, la gente no apoya a Maduro, pero tiene miedo de expresar su descontento. Y las personas dentro de los círculos militares que tenían que saber de la llamada, estoy seguro que lo sabían desde hace mucho tiempo. Ahora, fuera de Venezuela, creo que va a haber una respuesta, como la ha habido, por ejemplo, de ex asesores de Biden, que han dicho qué bueno que ha habido un diálogo y que no vamos a guerra. Ha habido reacciones por parte de presidentes como Petro y Lula, que han dicho qué bueno que hay diálogo. Y ha habido reacciones de otros mandatarios que son un poquito más radicales y simplemente dicen, no, bueno, Maduro sigue siendo un dictador y habrá que removerlo en algún momento, ojalá sea de forma pacífica y democrática. Entonces, el efecto de que se sepa que hay una llamada, creo que al venezolano común y corriente capaz le da un poco de tranquilidad saber que esa llamada existió y que capaz no hay una guerra, pero creo que al mismo tiempo, y esa es la dualidad que tenemos todos los venezolanos, y esa es la que quiero que la gente entienda. Uno, no queremos una guerra, pero no nos olvidamos de todo lo que hemos sufrido y decimos, cónchale, ¿será que eso es lo que hace falta para que estos tipos se vayan? Sabiendo que nosotros hemos a lo interno agotado todas las medidas pacíficas, políticas y diplomáticas para que se diera una transición y ni así sucede. Entonces, esa es la gran dualidad que tienen los venezolanos, la misma que tengo yo, la misma que tenemos todos y que es muy difícil de contestar. Y lo que sí te puedo decir, Alejandro, es dos cosas. Uno, Maduro tiene enfrente al ejército más poderoso del mundo. ¿Más poderoso del mundo? Sí, Maduro tiene enfrente el poder, los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Tiene a Estados Unidos, que es el ejército más poderoso. Entonces lo que te quiero decir es, tiene el ejército más poderoso del mundo, sí, que son los Estados Unidos. Es que yo lo entendí mal. Lo entendí mal. Sí, no, y yo me expliqué mal. Pero Maduro tiene enfrente al ejército de los Estados Unidos, que es el más poderoso del mundo. Y ni así se quieren ir.
Es decir, no se han ido incluso con una amenaza así de fuerte. Entonces, de verdad, la comunidad internacional tenía la expectativa que nosotros con protestas en 2014, con palos y piedras, lo sacaran. Entonces, eso es lo primero como quiero decir. O sea, ellos no se han ido ni así ni con ellos enfrente. Entonces, eso me parece fundamental. Y lo último que te quería decir es, los venezolanos han pasado por muchísimas cosas y creo que al día de hoy simplemente dicen, mira, la familia venezolana está completamente fracturada. Toda familia tú le preguntas y tienen a los hijos, al hermano, al papá fuera del país. Están pues en un punto de abatimiento emocional, cosas que no se hablan, por ejemplo, la tasa de suicidios dentro de Venezuela es altísima, de personas completamente desesperanzadas. Entonces, a lo interno la gente tiene esta actitud de abatimiento y de rendición y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si no nos podemos ayudar nosotros mismos, ¿quién nos va a ayudar? Vaya, vaya. Bueno, ha sido muy importante lo que usted nos ha comentado y nos ha contado también, Gabriel, desde los Estados Unidos, desde Washington, siendo usted un abogado venezolano especializado en derecho internacional, en derechos humanos, en derecho internacional humanitario incluso, y es asesor legal del gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela, ex asesor. Ahora, esperamos, Gabriel, que esto se solucione, pero que no muera la gente. Yo creo que eso, quizás el mundo entero debería estar rezando para que no ocurra eso, porque usted mismo lo ha dicho, muchos venezolanos no quisieran una cosa así. Menos en Navidad. Menos, exacto, lo veo. Así es que ojalá que les vaya bien, que se solucione este problema y sobre todo que Maduro entienda que ya no puede seguir ahí y tiene que salir. Pero salir como corresponde. Muchas gracias, Gabriel, por esta nueva entrevista que hemos tenido en directo con ustedes desde los Estados Unidos. Espero en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Alejandro. Y mucha suerte, mucha Saludos. suerte. Adiós. Gracias. Gracias. Estimados auditores, nos despedimos hasta el próximo domingo, de nuevo a las 10 de la mañana. No se lo pierdan también,